¿Qué tal? Ya se lo adelantamos el lunes. Sánchez es un cobarde, no quiere declarar ante el juez Peinado. Sánchez quiere evitar que tengamos la imagen que tanto criticó de Rajoy, un presidente del gobierno en ejercicio sentado ante un juez. Hoy ha pedido al juez, por el tono arrogante, muy propio de él, casi se lo ha exigido, declarar por escrito. Dice el muy sinvergüenza que tiene que preservar la institución que preside después de 6 años denigrándola, esta y todas las demás. Y dice que es inescindible su condición de presidente del gobierno al de esposo de Begoña Gómez, aunque lo cierto es que el juez Peinado, que es perro viejo, en su citación no habla de su condición del presidente del gobierno. Dice el juez que interesa su declaración como testigo en calidad de esposo de doña Begoña Gómez. Y nada más. El resto que añade Sánchez es, de facto, una especie de autoinculpación por la cual, hay que ser torpe, Sánchez admite que su relación con este caso tiene que ver con su condición de presidente del gobierno. Claro, es decir, el responsable final de adjudicar contratos y subvenciones a los amigos de su mujer. El que firmó, por ejemplo, Sánchez, de su puño y letra, como hoy cuenta Luz Sela en OK Diario, por un valor de 12 millones de euros, de los cuales 4 millones fueron a parar a Barrabés, el amigo de Begoña Gómez. O dicho más claramente, todo esto, lo que pudo hacer su mujer, lo hizo aprovechándose de esa condición de Sánchez, no de esposo, sino de presidente del gobierno. Sánchez se ha metido en un lío con esta nueva carta. El caso es que el muy sinvergüenza de Sánchez, porque lo siento no tiene otro calificativo, se aferra ahora a su condición de presidente del gobierno, a la que el juez no alude en su citación simplemente por cobarde, por no verse ante el juez Peinado, por no regalarnos esa imagen que merecemos de Sánchez ante un juez, aunque sea como testigo. Soñar ya saben ustedes que es gratis. La Audiencia de Madrid, mientras tanto, ha dejado para el 30 de septiembre las peticiones de archivo que plantearon el abogado de Begoña Gómez y el otro abogado de Begoña Gómez, es decir, el fiscal. También queda para el 30 de septiembre la petición de la Fiscalía de acotar la investigación del juez Peinado en caso de que no se archive. Conclusión, que el juez Peinado tiene 2 meses más por delante para seguir con sus actuaciones. La vida en la sanchosfera, mientras tanto, transcurre sin novedad entre enchufes, escándalos, corruptelas, comisiones, bueno, ya saben. Ayer les contábamos el caso de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, fichada por Sánchez nada más llegar a la Moncloa, que cobra 110.000 euros anuales de sueldo público, adscrita al ministerio del inefable Bolaños, pero que se ha dedicado estos años, según se deriva de las actuaciones judiciales, a hacer gestiones para los negocios privados de la mujer de Sánchez. ¿Esto no sería, pregunto yo, malversación o cuanto menos un robo descarado al bolsillo de los españoles? Es tal el nivel de corrupción del sanchismo que parece, sin embargo, que la mayoría de los españoles se han acostumbrado ya a todo. Fíjense el caso de Correos. Hoy les hablo del caso de Juan Manuel Serrano, personaje insigne de la sanchosfera. Serrano fue, cuando Sánchez no era nadie, su jefe de gabinete en el PSOE. Cuando Sánchez lo echaron por tramposo, por intentar amañar una votación del Comité Federal, lo recordarán, Serrano fue, junto a Ábalos, Cerdán y Koldo, vaya trup, uno de los incondicionales que siguió con él. Bueno, hubo alguna otra también, por ejemplo, Susana Sumelzo, cada una, en fin, por sus razones particulares o profesionales. Juan Manuel Serrano, el caso es que fue en aquellos años un fiel escudero del doctor Cunfraude. Por ejemplo, se dedicaba cada 15 días a llamar a determinada persona, que conozco, cuyo nombre no diré, en una universidad madrileña, a preguntar simplemente si alguien se había interesado por conocer o había pedido hacer una copia de la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Por entonces, la copia era única y estaba en papel archivada en esa universidad. Cada 15 días, Serrano llamaba a preguntar por la tesis de Sánchez y particularmente interesado por si algún periodista había querido verla. La historia de la tesis ya la conocen, y la denuncia de plagio también. El negro, en términos literarios, que se la hizo, según se publicó, acaba de ser nombrado consejero de Telefónica por la SEPI, o sea, por el gobierno. Sánchez paga bien los favores. Cuando llegó a Moncloa, el caso es que nombró como jefe de gabinete a Iván Redondo y no a Serrano, y para compensar a Serrano, lo hizo nada más y nada menos que presidente de Correos. Hablamos de un señor, para que ustedes más o menos se hagan una idea, que es este que tengo aquí, que tiene un perfil intelectual pues parecido al de Santos Cerdán, al de Koldo o al de Ábalos.
Para que se hagan una idea, es decir, experiencia cero en la gestión de nada y desde luego experiencia cero en la gestión de un gigante como Correos que funcionaba como un tiro y había dado hasta ese 2018 un salto enorme en su modernización, en su digitalización y en su cuota de mercado en plena competencia cada vez mayor de los Amazon y compañía. Sánchez puso a Serrano al frente de Correos con un sueldo de más de 200.000 euros anuales. Juan Manuel Serrano se ha llevado en estos años más de 1 millón de euros en salario, pero ha dejado Correos al borde de estar en causa de disolución, o sea, de la quiebra. Serrano se largó de allí en diciembre pasado, después de cobrar, repito, 1 millón de euros, dejando un agujero de 1.200 millones de euros. Repito, Serrano dejó en Correos un agujero de 1.200 millones de euros. Hacienda ha tenido ahora que inyectar 3.000 millones de euros, ya vamos por más de 4.000 millones de euros, simplemente, entre otras cosas, para pagar las nóminas. Correos va a tener que hacer un ERE muy duro para sobrevivir. Se calcula que podría afectar a 4.000 o 5.000 trabajadores. Si no, Correos está en la quiebra. Este es el legado de Juan Manuel Serrano en Correos, del enchufado de Sánchez que se ha llevado 1 millón de euros en estos años. Serrano se ha forrado mientras destrozaba la empresa y ponía en peligro el puesto de miles de trabajadores. Pero Sánchez es tan sinvergüenza y debe de ser tan gordo, tan gordísimo el favor que le debe a Juan Manuel Serrano, que nada más sacarlo de Correos lo enchufó en otra empresa pública, en SEIT, la empresa pública que gestiona las casi inexistentes autopistas en España, con un sueldo, atención, de 160.000 euros anuales. 160.000 euros anuales para el tipo que venía de arruinar Correos. Esto es el sanchismo. Nos roban en la cara, nos toman el pelo. ¿Cómo es posible que este tipo, no esté detenido y en prisión provisional por su gestión en Correos? ¿Cómo es posible que la abogacía o la fiscalía no hayan intervenido por el daño causado al Estado? ¿Cómo es posible que después de llevarse 1 millón de euros por dejar arruinada Correos con un agujero de 1.200 millones de euros, este tipo, el tal Serrano, lo hayan vuelto a enchufar en una empresa pública y esté cobrando 160.000 euros anuales mientras usted no llega a final de mes y reduce la carne y el pescado que come? ¿Cómo es posible que nos roben de esta manera tan descarada? Porque el 1 millón de euros que ha cobrado este señor en Correos, este enchufado de Sánchez, y los 160.000 euros que ahora cobra, como el agujero de 1.200 millones de euros que ha dejado en Correos, como los 3.000 millones de euros, van ustedes sumando, de rescate que ha tenido que inyectar Hacienda, los pagamos nosotros, los ciudadanos, con nuestro trabajo y nuestros impuestos. ¿Entienden por qué María Jesús Mentiras nos tiene que subir constantemente los impuestos? Porque no dan más de sí, porque hay que pagar todos sus chanchullos, para pagar a tipos como Juan Manuel Serrano o a la asesora de Begoña Gómez para que se dedique a los negocios privados de la señora. ¿Cómo es posible que los españoles nos dejemos robar tan fácilmente? Este es un país de pequeñas y medianas empresas, de pequeños negocios, de empresarios modestos a los que esta gentuza del PSOE y del poder se dedica a freír a impuestos y burocracia para quedárselo ellos. ¿Cómo es posible que un caso como el de Correos, solo este caso, no esté en las portadas todos los días de los medios, no provoque protestas en las calles e incluso disturbios de pura indignación? ¿Cómo podemos ser los españoles, no todos evidentemente, tan borregos como para dejarnos robar así por nuestros políticos y por el gobierno? ¿Cómo es posible que no haya una reacción popular a tanto sinvergüenza, a tanto robo, a tanta corrupción y a tanto golfo? Si alguien lo sabe, por favor, que me lo diga.